Calle. Eso es la parte del legislativo. Pero esto, además de Olmedo López y de Sneider Pinilla, tiene un componente en el ejecutivo, en funcionarios del gobierno. Eran dos partes, los congresistas y los funcionarios del gobierno. ¿Qué seguirá en relación con los funcionarios del gobierno, además de Olmedo López y Sneider Pinilla, funcionarios de más alta graduación? Bueno, Juan, antes de responder a tu pregunta, a mí sí me gustaría de pronto manifestar lo que ustedes estaban hablando antes con el invitado sacerdotal y lo que decía Darcy frente al tema, porque considero que es relevante para la sociedad, frente a cómo es posible que una mujer violentada pues siga, continúe bajo esos estereotipos en un hogar de maltrato a la violencia. Hoy en día la sentencia o la Suprema de Justicia ha sacado unas sentencias garantistas que analizan el enfoque de género e incluso hasta la pensión frente a la exigencia que tengan 5 años antes de convivencia, también le dio paso a esa protección a la mujer que debe ser reconocida la pensión, así no haya vivido esos 5 años, teniendo en cuenta si separarse de su esposo fue con ocasión a la violencia de género, a la violencia física, patrimonial, y a esa violencia intrafamiliar. Esa pues la abrebocas y ahora frente a tu respuesta, que consideraba eso importante, frente a la pregunta que tienes, ¿qué seguirá en el proceso de la unidad de gestión de riesgo? Acá lo primero que hay que decir es que ese sistema penal, el sistema penal moderno, que amarca ese principio de oportunidad, entendido no como una ocasión o una concesión a la impunidad, sino como una herramienta para lograr la verdad material y la reconstrucción de la justicia. El mensaje que envió la Corte ayer frente a esa imposición de la medida de aseguramiento de la sala de instrucción en contra de los expresidentes del Congreso, del Senado y de la Cámara, pues es un mensaje que ratifica lo que Olmedo ha dicho hace 11 meses frente a la verdad, frente a todos estos hechos de corrupción, y es algo que se sostiene en pruebas documentales. Y en ese sentido, pues es ese llamado a que la justicia, la fiscalía continúe con ese proceso de investigación y caigan los máximos responsables. Avalamos y aplaudimos pues esa independencia judicial, respetamos ese compromiso también institucional en donde se deben respetar las instituciones y no debe haber interferencia. Pero asimismo, pues exigimos que la fiscalía actúe frente a los responsables que faltan. Por ejemplo, en las líneas de investigaciones que salió de las declaraciones, que nacieron a partir de las declaraciones de Olmedo López, se abrieron 4 líneas. La primera, la línea de caso Carrotanques; la segunda, la línea de caso Hacienda; la tercera, la línea Luis Fernando Velasco; la cuarta, la línea de César Manrique. Y en esta línea de caso Carrotanques, que es la que mencionó, se desarrolló el día de ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia, aquí vemos a varios implicados, empezando desde abajo hacia arriba. Vemos a López Rosero, vemos a Pedro Rodríguez, los dos ya han aceptado responsabilidad. Vemos a Sneider Pinilla, vemos a Olmedo López, observamos también a Sandra Ortiz. Y acá un énfasis en que recuerden lo que pasaba hace Sí, 11 meses, en donde decían que no había pruebas suficientes en este caso. Y luego de esto, pero hace una semana empezaron a confirmar que la plata sí se había entregado, que se había realizado todo este entramado de corrupción tal cual como lo había dicho Olmedo López. Aquí mismo también queda Carlos Ramón González, Iván Name y Andrés Calle. La mayoría de estos casos, de esas 8 personas, ya todos tienen medida de aseguramiento. claro. Y aquí nos preguntamos, en el caso de Carlos Ramón González, ¿qué pasará? Exactamente ahí iba la primera inquietud, doctor Moreno, y es qué responsabilidad le adjudica su cliente a Carlos Ramón González en todo este entramado. Y si es así, porque el caso de Carlos Ramón González es particular porque administrativamente es el segundo cargo después del presidente de la República. ¿Pudo actuar como rueda suelta en ese entramado el señor González? Mire, yo frente a los hechos como se les he manifestado, no,
generalmente no me refiero frente a los hechos, pero sí es manifestar que, que Olmedo López pues, le ha manifestado a la fiscalía pues, cuál es el rol que tenía cada uno de estos implicados y cómo era el direccionamiento y esas reuniones en las que se desarrollaron esa orden por parte de Carlos Ramón González para entregar ese dinero al senador Iván Name. Entonces, e incluso también para el representante de la Cámara, Andrés Calle. Acá lo que vemos es que la Corte y la Fiscalía, pues ya tienen toda la información que permite empezar a judicializar a los demás implicados y que realmente los máximos responsables pues también paguen por esta pena, como lo ha hecho también en parte el señor Olmedo López, quien ha aceptado su responsabilidad, quien ha pedido perdón al país, quien ha devuelto los recursos de los que se apropió. Entonces esperamos pues seguir colaborando con la justicia. Pero doctor Moreno, no me responde la pregunta. ¿Pudo actuar como rueda suelta Carlos Ramón González? Olmedo López ha sido claro en eso y yo creo que todo el mundo conoce la respuesta frente a eso, incluso la Fiscalía, y es que Olmedo López recibió órdenes de Carlos Ramón González. Vamos a Sandra Ortiz, porque es que ahí hay pues la Fiscalía claramente no le quiere conceder un principio de oportunidad, no le cree. Y no le cree porque ella dijo que no tenía nada que ver y luego dice que sí tiene que ver y que además esa plata era para comprar magistrados o elecciones de magistrados. Primero, ¿usted considera que la información, un poco cotejándola con la de Sneider Pinilla que está dando Sandra Ortiz, es valiosa? Y segundo, ¿usted qué sabe del destino de esa plata para elecciones como la de Vladimir Fernández? Bueno, frente a lo primero, Darcy, hay que manifestar y hay que poner en contexto de por qué se genera esa dificultad con Sandra Ortiz. Esto yo creo que es un tema que viene desde antes, desde el inicio del proceso, en donde al principio la señora Sandra Ortiz decía en esos interrogatorios que era inocente, que no hacía parte de ese entramado, decían que Olmedo mentía y hoy los hechos le están dando la razón. Hoy Olmedo López, pues se dan cuenta que no señaló al aire, que puso documentos, que puso fechas, que colaboró. Y mientras muchos intentaron silenciarlos con sobornos, con campañas de desprestigio, con amenazas, pues la justicia lo ha empezado a escuchar. Y cuando Sandra Ortiz decía que era inocente, pues hoy, hace una semana, empieza a revelarse que corrobora todo lo que Olmedo y lo que Sneider Pinilla pues habían venido diciendo hace 11 meses, porque en el inicio de esto se dijo que no existían pruebas, que esto era un entramado para obtener beneficios judiciales, que era una línea, hasta los abogados, con los abogados nos atacaron y decían que era una línea de defensa de los abogados. Y yo creo que con esta declaración, claro, seguramente la Fiscalía hará una valoración del aporte que va a hacer Sandra Ortiz. Y aquí hay que mirar un tema ya muy académico y técnico, y es, ¿cuál es el aporte que Sandra Ortiz y cuál es la matriz de colaboración que tiene Sandra Ortiz? Pues si metemos a Olmedo y a Sneider, dos personas que ya declararon que han aceptado su responsabilidad, entonces, ¿cuál es la novedad para entregar un principio de oportunidad? Si metemos a Andrés Calle y a Iván Name, ¿cuál es esa novedad y esa información relevante? Porque ya las pruebas que nosotros vemos que Olmedo López ha entregado a la Fiscalía, pues son contundentes, no solamente el testimonio de Olmedo, sino también pruebas documentales. Entonces, y meten una tercera persona que es el magistrado, honorable magistrado Vladimir Hernández, pero aquí yo, frente a ese tema, entonces, nosotros no conocemos, en últimas, cuáles son las pruebas que ha apostado por Vladimir. Entonces, pero tú ves de esta matriz de colaboración a 5 personas, 4 de las cuales ya se tenía prueba suficiente para continuar el proceso, y una nueva. Entonces, cuando uno entrega un principio de oportunidad o uno da un principio de oportunidad, no el principio de oportunidad no se feria, o sea, no se da una feria, no se regala. La Fiscalía tiene que tener una información relevante por parte del testigo, novedosa, que no tenga la Fiscalía para que otorguen ese principio.
Entonces, y la Fiscalía siempre ha sido clara, y aquí aprovecho para manifestar lo siguiente: la Fiscalía siempre ha sido clara desde un primer momento, antes que se iniciaran las declaraciones, incluso con Olmedo López, de manifestar que no iba a haber inmunidad total, que no iba a haber impunidad. Entonces, acá, y por eso ofrecieron un principio de oportunidad parcial con un acuerdo. Acá lo que no puede pasar es que los principales responsables salgan impunes. Deben reparar, regresar los dineros, pagar penas intramurales, claro, con garantías de protección a sus vidas y, por supuesto, pues con la colaboración de la justicia. Pero no es por medio como lo ha dicho la fiscal, ni de chantajes, ni que aquí hay tampoco un tema de discriminación de género, y esa es mi opinión frente a Sandra Ortiz. Acá lo que la Fiscalía ha dicho es, acá hay una posición clara, y es que los responsables y los altos funcionarios deben pagar y no debe haber impunidad. Y me parece que bajo esas reglas, pues se centraron en una negociación con la Fiscalía. Han escuchado ustedes al doctor José Luis Moreno, apoderado de Olmedo López. Deben venir cosas grandes frente a personas muy importantes que estaban en el centro de este horrible entramado de corrupción. Muchas gracias, doctor Moreno, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juan, y a toda la mesa de la FM. Nos vamos directamente a nuestra redacción judicial. Mauricio Collazos, como lo había anticipado la FM, podemos confirmar que en contados minutos la Fiscalía imputará cargos a María Alejandra Benavides, la ex asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por los delitos cometidos en medio de esta trama de corrupción. Mauricio Collazos. Don Juan, todo está listo en los juzgados de Palo Quemado por parte de la Fiscalía de la Unidad Delegada ante la Corte, un proceso que está coordinando la fiscal María Cristina Patiño. Un delito, tráfico de influencias de servidor público. Se están listando ya las carpetas, están preparando ya la audiencia que será de carácter virtual en esta etapa de imputación de cargos en contra de María Alejandra Benavides, la pieza clave, quien era la mano derecha en su oportunidad del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Lo que se ha advertido en este expediente es que básicamente sirvió de enlace entre el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión de Riesgo. Esto en el supuesto direccionamiento de 3 contratos por 92 mil millones de pesos que pretendían que beneficiar a por lo menos 6 congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del gobierno nacional. Hablamos con la fiscal que lleva este caso, con María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte, y ojo, no se le va a pedir medida de aseguramiento, no se le va a pedir que sea enviada a la cárcel porque se está afinando ya el principio de oportunidad. Escuchemos. En este momento nosotros lo que vamos a avanzar frente a este suceso es la radicación de la audiencia de formulación de imputación, porque con la señora Benavides pactamos y consolidamos un principio de oportunidad. Una vez se realice la formulación de imputación, trabajaremos en la consolidación, en la legalización de ese principio de oportunidad para seguir avanzando. ¿Oportunidad, digamos, total, con inmunidad o también parcial? Lo estamos evaluando, sí. ¿El tema de la protección, en el caso de ella, se mantiene? ¿Ya había insistido el tema de la seguridad? Sí, es correcto, se mantiene. 2 elementos adicionales que lo escuchaban ustedes aquí en la FM con la fiscal que coordina todo este proceso, María Cristina Patiño. Una vez concluya esta imputación de cargos, la Fiscalía entrará a definir si finalmente ultima un principio de oportunidad total o parcial. Lo que nos cuentan es que sería parcial y se avanzaría en la figura del preacuerdo. Y adicionalmente, se le va a mantener las medidas de protección especial a quien a futuro, luego de esta imputación y con el principio de oportunidad, se convertirá en otra testigo clave contra otros altos funcionarios, cuáles entre ellos el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, entre otros. Juan. Muchas gracias, Mauricio. Seguiremos muy atentos a este proceso en la ciudad de Roma, en el Vaticano. Son las 4 de la tarde y 3 minutos, las 9 de la mañana y 3 minutos.